El caballo de Tallien cojeaba, exhausto, mientras el aire caliente cortaba sus pulmones como cuchillas. El sol se hundía en el horizonte, derramando un resplandor de cobre sobre la arena interminable. Había 3 buitres girando sobre su cabeza, presagio de muerte. Desde las colinas lejanas, un eco de disparos rompió el silencio. Tallien giró bruscamente, el arco tensado, el sudor cayendo por su frente. No vio a nadie, solo el viento arrastrando sombras. Pero entonces lo oyó. Un gemido débil, humano, proveniente del lecho seco del arroyo. Bajó de la montura, su corazón martillando con fuerza. Entre las grietas del polvo, yacía una mujer cubierta de arena y sangre seca. Su pecho aún se movía. Apenas. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El silencio del desierto no era paz, sino advertencia. Tallien lo sabía. Cada piedra, cada soplo de viento guardaba secretos antiguos, y aquel gemido que había escuchado no era casualidad. Caminó despacio, con el arco aún preparado, los ojos afilados por los años de guerra y soledad. El cuerpo de la mujer estaba medio cubierto de polvo. Su piel blanca brillaba con el reflejo anaranjado del crepúsculo. Parecía una aparición, una ilusión del calor. Pero cuando se arrodilló junto a ella, vio el movimiento débil de sus labios partidos. «Agua», susurró. Tallien se quedó inmóvil. Podía dejarla morir. Nadie lo sabría. Su tribu había perdido tanto a manos de los blancos que ofrecerle agua era casi una ofensa al recuerdo de los suyos. Sin embargo, algo en los ojos entreabiertos de esa mujer lo detuvo. No era miedo, ni súplica. Era una mirada que recordaba la de su madre, cuando aún le hablaba sobre el poder del agua y la piedad del desierto. Descolgó su cantimplora, la destapó y levantó con cuidado la cabeza de la mujer. El primer contacto del líquido con sus labios produjo un temblor. Ella bebió apenas unas gotas, pero el aire volvió a entrar en sus pulmones. Tosió, abrió los ojos y lo miró con desconcierto. Tallien retrocedió instintivamente. Había cruzado una frontera invisible. Según las leyes antiguas de su pueblo, quien da agua a un alma moribunda comparte su vida con ella. Y en ese momento, sintió que el desierto lo observaba, testigo del pacto sellado sin palabras. La mujer intentó hablar, pero su voz se quebró. Tallien solo dijo: «Descansa». Encendió una pequeña fogata entre las piedras, la protegió con ramas secas y cubrió el cuerpo frágil con su manta de piel. El viento soplaba más frío ahora. Las sombras se alargaban, trayendo el olor a lluvia que nunca llegaba. Su caballo relinchó débilmente. Tallien miró al cielo. El color del cobre se tornaba en negro profundo. Recordó la última vez que había compartido agua con alguien. Fue con su hermano menor, herido en una emboscada. Esa vez, el agua no bastó para salvarlo. Desde entonces, Tallien había jurado no sentir compasión, no ofrecer más que silencio. Sin embargo, ahora estaba allí, cuidando a una mujer que representaba todo lo que le habían enseñado a odiar. Durante la noche, no durmió. La observó respirar con dificultad, escuchar el crujir del fuego, oír los sonidos del desierto como si los espíritus le susurraran advertencias. Cada tanto, un lobo aullaba en la distancia. Tallien tensaba su arco, esperando cualquier peligro. Cuando el amanecer asomó, la luz reveló mejor el rostro de la mujer. Era joven, quizá 20 y tantos años. Sus manos estaban llenas de heridas, como si hubiera escalado entre rocas. Junto a ella, Tallien encontró una bolsa rota con un cuaderno húmedo y una brújula antigua. Lo abrió con cautela. Dentro había dibujos de símbolos indígenas,
piedras talladas y notas en inglés que no entendía del todo. «¿Qué hacías aquí, mujer blanca?», murmuró. Ella despertó sobresaltada, mirándolo con confusión. «¿Dónde estoy?», preguntó en voz ronca. Tallien no respondió, solo le ofreció un poco más de agua. «Gracias», dijo ella, con un acento suave. El guerrero apache la observó en silencio. No había gratitud en su mirada, sino algo distinto, un intento de comprender. Cuando el sol subió, Tallien apagó la fogata y preparó a su caballo. «Nos moveremos al norte. Aquí no es seguro», dijo, señalando las huellas frescas en la arena. No sabía si ella lo entendía, pero su instinto le decía que los hombres que la habían dejado morir volverían. Ella intentó levantarse y casi cayó. Tallien la sostuvo con firmeza, sorprendido por la fragilidad de su cuerpo. Por un momento, el contacto de sus manos pareció despertar algo antiguo, como si dos almas separadas por siglos se hubieran reconocido. Caminaron durante horas. La mujer, a quien más tarde sabría que se llamaba Clara, se apoyaba en su brazo con cada paso. Tallien no hablaba. El viento decía suficiente. En el horizonte, las montañas de la Sierra Madre parecían muros de piedra que guardaban el secreto de los dioses. A mediodía, descansaron bajo una formación rocosa. Tallien observó las nubes negras que se formaban al oeste. «Tormenta», dijo. Clara frunció el ceño. «¿Qué? ¿Tormenta?». El viento rugió en respuesta, y granos de arena comenzaron a golpear sus rostros. Tallien la tomó de la mano y la arrastró hacia una grieta entre las rocas. Allí se refugiaron mientras el desierto desataba su furia. El rugido del viento se mezclaba con el sonido del trueno. Clara se encogió, temblando. Tallien la cubrió con su manta sin decir palabra. «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella, alzando la voz sobre el estruendo. Tallien la miró con gravedad. «Porque si mueres aquí, el desierto también morirá contigo». Ella no entendió del todo, pero esas palabras quedaron suspendidas entre ellos, más poderosas que la tormenta. Cuando por fin el cielo se abrió, dejando un silencio húmedo, Tallien salió primero. El aire olía a tierra recién lavada. Miró hacia el norte. En la distancia vio columnas de humo. Alguien había encendido fuego, y no era su gente. Sabía entonces que lo que había comenzado con un gesto de compasión se convertiría en algo mucho más grande. El desierto había hablado, y su voz le había entregado una prueba. Mientras ayudaba a Clara a subir al caballo, Tallien pensó que quizá los espíritus tenían un propósito oculto. No sabía aún que ese propósito se llamaba destino, y que los enemigos ya seguían su rastro. El amanecer llegó envuelto en una neblina dorada que hacía brillar la arena, como si cada grano escondiera un secreto. Tallien observó el horizonte con la mirada alerta. El silencio del desierto le hablaba en un idioma que solo los que habían sobrevivido a su furia comprendían. A su lado, la joven blanca respiraba con dificultad, todavía débil, pero viva. El viento jugaba con los mechones sueltos de su cabello rubio, y por un instante él pensó que el desierto nunca había reflejado tanta fragilidad. La mujer se movió, abrió los ojos lentamente, confundida. «¿Dónde estoy?», preguntó con la voz quebrada, en un idioma que Tallien apenas reconocía. Él no respondió. En lugar de eso, le ofreció un poco más de agua. Ella bebió con torpeza, mirándolo con una mezcla de miedo y curiosidad. Era evidente que no entendía las palabras del guerrero, pero comprendía el gesto. Aquel hombre no quería hacerle daño. Tallien se apartó unos pasos, dejando que recuperara fuerzas. Su mente, sin embargo, era un torbellino. Había salvado a una mujer blanca, hija quizá de los mismos hombres que habían quemado su aldea años atrás.
El código de su pueblo decía que ofrecer agua a un moribundo creaba un lazo sagrado. ¿Qué significaba eso ahora, cuando esa vida era de otra sangre, de otro mundo? La joven intentó levantarse y tropezó. Tayen la sostuvo antes de que cayera. «Despacio», dijo en su lengua. «El desierto aún no te ha perdonado». Ella no entendió las palabras, pero el tono la calmó. «Gracias», murmuró, y su acento extranjero hizo que el nombre sonara como un suspiro. Pasaron la mañana en silencio. Tayen preparó una pequeña comida con carne seca y raíces. La compartió con ella, que comió con gratitud, pero sin mirar mucho a los ojos. Cuando la vio terminar, habló por primera vez con cierta firmeza. «Tú, nombre». Ella lo miró, desconcertada, y señaló su pecho. «Clara», respondió. Él repitió el nombre, probándolo en su lengua. «Clara». Un eco suave quedó suspendido en el aire. Por un instante los dos sonrieron, una tregua silenciosa entre mundos. Pero la calma del desierto nunca duraba demasiado. Tayen notó algo entre las rocas, una huella reciente, demasiado fresca para ser suya o de su caballo. Se levantó, el arco en mano, y examinó el terreno. Clara lo observaba, inquieta. «¿Qué pasa?», preguntó, aunque sabía que no recibiría respuesta. El guerrero no contestó. Solo hizo un gesto con la mano, pidiendo silencio. Había rastros, arena removida, ceniza apagada, la marca de botas occidentales. No estaban solos. El peligro era una sombra constante para él, pero ahora no era solo su vida la que corría riesgo. Miró a Clara. Sus ojos azules se clavaron en los suyos, llenos de una inocencia que contrastaba con la dureza del paisaje. Supo entonces que debía protegerla, aunque no entendiera por qué. Quizá era la voz de los ancestros, o tal vez la suya propia, cansada de tanta muerte. Cuando el sol comenzó a subir en el cielo, reanudaron el viaje hacia el norte. Tayen caminaba delante, guiando al caballo mientras Clara montaba con rigidez, sujetándose como podía. El calor era insoportable, pero ella no se quejaba. Su silencio tenía un peso distinto al de los hombres que Tayen había conocido. No era el silencio de la desconfianza, sino el de quien intenta escuchar un idioma nuevo, una tierra nueva. En el camino, Tayen señaló hacia las montañas. «Sierra Madre», dijo, y luego golpeó su pecho. «Mi hogar». Clara repitió torpemente. «Sierra, madre, hogar». Él asintió, satisfecho. Cada palabra compartida era un puente. Al caer la tarde, se refugiaron en una grieta natural entre los riscos. El viento traía consigo olor a humo, lejano, casi imperceptible. Tayen encendió un fuego pequeño y colocó piedras alrededor para que el resplandor no los delatara. Clara observaba el cielo con asombro. Estrellas infinitas, más brillantes de lo que jamás había visto. «Es hermoso», susurró, sin esperar respuesta. Él la miró de reojo. «Hermoso», repitió, intentando reproducir la palabra en su lengua. Clara sonrió. El sonido de su risa, suave, parecía ajeno a aquel mundo árido. Tayen no entendía por qué, pero le resultaba reconfortante. Sin embargo, su mente seguía inquieta. Había algo en la forma en que el humo del fuego se elevaba que no le gustaba. Se movía contra el viento, como si lo llamara hacia otra dirección. Horas más tarde, cuando Clara dormía, Tayen salió a inspeccionar. A lo lejos, vio luces que se movían como luciérnagas en la oscuridad. Eran antorchas. Se movían con ritmo militar. Su intuición no se equivocaba. Alguien los estaba buscando. Regresó al refugio y miró a la joven dormir. Por un momento pensó en dejarla allí, continuar solo. Pero no lo hizo. El desierto le había mostrado su rostro más cruel demasiadas veces.
no podía condenar a otra alma a la misma soledad. Al amanecer siguiente, antes de partir, Tallen le entregó un trozo de tela para cubrirse la cabeza del sol. Ella se lo colocó torpemente. «¿Por qué me ayudas?», preguntó de nuevo, con voz más clara que el día anterior. Él la miró y, aunque sabía que ella no entendería, respondió igual. «Porque el agua que di lleva mi espíritu, y mi espíritu no abandona a quien ha bebido de él». El viento sopló con fuerza, como si el desierto aprobara aquellas palabras. Clara no comprendió el significado, pero sintió algo profundo en la voz de aquel hombre. No era una promesa de amor, sino de destino. Caminaron todo el día, evitando dejar huellas visibles. Tallen conocía los senderos ocultos, los valles donde el sol no llegaba del todo. Clara, a pesar del cansancio, comenzaba a confiar. Había dejado de mirar a su alrededor con miedo. Ahora observaba el paisaje con una mezcla de respeto y curiosidad. Al caer la tarde, divisaron una columna de humo en el horizonte. Tallen se detuvo, frunciendo el ceño. «No es bueno», murmuró. Clara lo notó tenso. «¿Fuego?». Él asintió. Sabía que no era fuego natural. Era humano, reciente. Un campamento. El cielo se tiñó de rojo mientras el sol desaparecía detrás de los riscos. Tallen decidió rodear el área antes de acercarse. Se movía con sigilo, como una sombra. Clara lo siguió lo mejor que pudo, su respiración entrecortada. A cada paso, el aire parecía más denso, cargado de un presentimiento oscuro. Cuando llegaron al borde de un cañón, Tallen se detuvo. A lo lejos, entre las rocas, distinguió figuras montadas, hombres con rifles y caballos moviéndose en formación. No había duda, eran los cazadores. Entre ellos, una bandera descolorida ondeaba al viento. Clara apretó los puños. Algo en su interior le dijo que esos hombres la buscaban a ella. Tallen bajó la voz. «Ellos. Muerte». Ella no necesitó traducción. Retrocedieron lentamente, ocultándose tras una roca. Tallen miró al cielo estrellado, calculando rutas y distancias. El peligro estaba cerca, y la montaña donde pensaba refugiarse quedaba todavía a un día de camino. Si quería mantenerla con vida, debía moverse antes del amanecer. Mientras preparaban el campamento improvisado, Clara lo observó en silencio. «¿Tu nombre?», preguntó con timidez. Él dudó un momento, luego respondió. «Tallen». Ella sonrió. «Tallen, suena fuerte». Él no respondió, pero dentro de sí algo se movió, una chispa desconocida que el desierto parecía haber encendido. Esa noche, mientras los dos dormían bajo el mismo manto de estrellas, el viento del norte trajo un nuevo presagio. Los cascos de los caballos se acercaban desde la lejanía, y con ellos el eco de un pasado que ninguno de los dos podía escapar. El desierto aguardaba. La noche cayó como un manto de sombras sobre el desierto. El fuego que Tallen había encendido se apagaba poco a poco, y solo quedaba el resplandor débil de las brasas. Clara dormía, apoyada contra una roca, envuelta en la manta que él le había ofrecido. Tallen, sin embargo, no podía cerrar los ojos. Su instinto lo mantenía alerta. Había oído algo, un eco distante de cascos, el ruido metálico de un arma, o tal vez solo el susurro del viento. En el desierto, el peligro no siempre hacía ruido, pero su presencia era real como el calor que aún se desprendía de la arena. A lo lejos, sobre el filo del horizonte, una luz titilaba. Tallen entrecerró los ojos. Eran antorchas. Contó al menos 6, moviéndose con dirección constante. No era casualidad. No eran viajeros. Sabía lo que significaban. Persecución. Con movimientos rápidos apagó las brasas con arena, cubriendo cualquier rastro de humo. Luego, tocó el hombro de Clara. «¡Despierta!», dijo en voz baja. Ella abrió los ojos, confundida, frotándose la cara.
¿Qué pasa? Tallen señaló hacia la oscuridad. Hombres, murmuró. No necesitó decir más. El miedo en su voz fue suficiente para que ella comprendiera. Juntos se movieron en silencio, siguiendo un sendero estrecho entre rocas. El cielo, antes sereno, comenzaba a cubrirse de nubes. Los cascos de los caballos resonaban cada vez más cerca, mezclados con el grito áspero de un hombre. Clara sintió un nudo en el estómago. Esa voz la conocía. «Garrett», susurró. Tallen la miró brevemente. No sabía quién era Garrett, pero entendió que el nombre llevaba el peso del peligro. Siguieron avanzando hasta llegar a una grieta profunda que conducía a una zona de cactus y matorrales. Allí se escondieron. El guerrero apretó el arco en sus manos, mientras Clara contenía la respiración. Las luces de las antorchas pasaron cerca, tan cerca que Clara pudo ver el brillo de los rifles. Los hombres hablaban en inglés, pero Tallen captó el tono de caza en sus voces. Dijo que venían hacia el norte, decía uno. El desierto los matará antes de que nosotros lleguemos, respondió otro. Pero el tercero, el que iba adelante, habló con una certeza cruel. No subestimen al Apache. Él conoce este infierno mejor que nosotros. Encontraremos a la mujer. El grupo se alejó lentamente, pero Tallen no bajó el arco hasta que las luces desaparecieron por completo. Clara lo miró, temblando. «Él me busca», dijo en voz baja. «¿Quién es?», preguntó Tallen. «Garrett Boone. Era amigo de mi padre. Hasta que lo mató. Quiere algo que yo tengo». Tallen la observó con una mezcla de recelo y compasión. No entendía del todo su historia, pero reconocía la verdad en sus ojos. «Entonces el desierto no te trajo por casualidad», murmuró. Caminaron durante horas hasta que la primera luz del amanecer los alcanzó. Desde una colina vieron el valle extenderse hacia el este, y más allá, las montañas sagradas. Tallen conocía ese territorio. Había una cueva antigua, refugio de los suyos desde generaciones pasadas. Allí podrían descansar y pensar. El viaje fue duro. El sol regresó con toda su fuerza, y Clara, débil aún, tropezaba con frecuencia. Tallen la ayudaba sin decir palabra. Su paciencia era la de quien ha aprendido que el tiempo, como la arena, solo se vence con calma. Al mediodía hicieron una pausa bajo un arbusto seco. Tallen sacó un trozo de cuero con carne seca. Se la ofreció. Ella lo aceptó, agradecida. «¿Por qué me ayudas?», preguntó por tercera vez. Tallen, sin mirarla, respondió. «Porque si el desierto te deja morir, también morirá una parte de mí». Clara bajó la mirada. No comprendía del todo, pero esas palabras tenían un peso espiritual que no necesitaba traducción. Siguieron avanzando hasta que la tierra comenzó a cambiar. Las rocas se hicieron más grandes, el aire más fresco. Un riachuelo seco marcaba el camino hacia las cuevas de los antiguos. Tallen reconoció las marcas en las piedras, símbolos grabados por su pueblo siglos atrás. «Aquí», dijo con solemnidad. Clara levantó la vista y vio la entrada oscura de una caverna. Parecía un portal a otro mundo. Dentro, el aire era frío y olía a piedra vieja. Tallen encendió una antorcha y la llevó al centro. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, hombres danzando, soles, ríos, animales. Clara se acercó, maravillada. Esto es increíble», susurró. Tallen la observó. Para él, no era historia ni arte, era memoria viva. Cada trazo contaba un pacto con la tierra. «Aquí el agua duerme», explicó. «Cuando la tierra tiene sed, el espíritu del agua despierta para bendecir a los que creen». Ella lo miró sin entender del todo, pero con respeto. «¿Tu pueblo cree que el agua tiene alma?». Tallen asintió. «El agua nos une. No pertenece a nadie. Es el regalo de la Madre Tierra. Por eso salvarte fue más que un acto,
Fue un destino. Clara sintió que el aire se le quedaba atrapado en el pecho. Había algo en la manera en que él hablaba que trascendía las palabras. Su voz era como la del viento que arrastra siglos de historia. Durante la noche, el sonido de la lluvia comenzó a golpear suavemente la entrada de la cueva. Clara, acurrucada cerca del fuego, miró cómo las gotas caían sobre las piedras. «Tallen», dijo, después de un largo silencio. «Mi padre vino aquí buscando algo. Decía que esta tierra guardaba secretos, que los antiguos escondieron un poder. Pero no sé qué era». Él frunció el ceño. «Los blancos buscan oro en cada piedra, pero los espíritus no se compran». Clara asintió. Quizá por eso murió. El silencio los envolvió de nuevo, denso, pesado. Tallen la observó en la penumbra, preguntándose si el destino la había traído para reparar lo que su padre había roto. Afueras de la cueva, entre los relámpagos, se movían figuras. No eran espíritus, eran hombres. Garrett Boone había seguido el rastro del fuego apagado y las huellas en la arena. Con una sonrisa fría, levantó su rifle y dio la orden de avanzar al amanecer. Dentro, Tallen tuvo un mal presentimiento. Su caballo, amarrado cerca de la entrada, relinchó inquieto. El guerrero se levantó, tomó el arco y caminó hasta la boca de la caverna. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Todo estaba demasiado quieto. Regresó junto a Clara. «Nos iremos al amanecer», dijo. Ella lo miró, cansada pero serena. «¿Nos están buscando?» Él asintió. «Sí, pero el desierto decide quién encuentra a quién». Clara se recostó, tratando de dormir. Tallen, en cambio, se sentó frente al fuego. Las llamas bailaban reflejando los dibujos de las paredes, y en ellas creyó ver el rostro de sus antepasados. Sabía que el día siguiente traería sangre. Sin embargo, una voz interna, la misma que lo había guiado hasta esa mujer, le decía que no debía temer. El desierto había sellado su unión con agua, y pronto también lo haría con fuego. El amanecer los encontró aún en movimiento. El caballo avanzaba con dificultad entre los riscos, y el aire cargado de polvo raspaba la garganta. Tallen mantenía la mirada fija en el horizonte, donde las montañas parecían despertar entre sombras y fuego. A cada paso, sentía que los hombres de Garrett estaban más cerca. Su instinto se lo decía, igual que el silencio nervioso del desierto. Clara, detrás de él, se sujetaba con fuerza. Su respiración era entrecortada, pero no se quejaba. La determinación en sus ojos era nueva, distinta de la mujer temerosa que él había encontrado moribunda. Había cambiado, y el desierto, en su crudeza, la estaba moldeando. Llegaron al borde de un cañón. Tallen desmontó y miró hacia abajo. Un valle verde se extendía entre las montañas, oculto a la vista. Allí, entre el rumor del viento, se escuchaba el murmullo de agua. «Allí», dijo él en voz baja, señalando la dirección. Clara asintió sin entender las palabras, pero captó la intención. Descendieron por un sendero oculto entre arbustos hasta llegar a un paso estrecho cubierto de líquenes y polvo. Al atravesarlo, se encontraron frente a una cascada pequeña que caía desde la roca más alta. El agua era cristalina y su sonido llenaba el aire como una canción ancestral. Clara se arrodilló, agotada, y hundió las manos en el agua. Por un momento sintió una paz profunda, como si el tiempo se detuviera. «Es hermoso», murmuró. Tallen la observó en silencio, sin moverse. Para él, aquel lugar no era belleza, era sagrado. «El agua aquí pertenece al espíritu de los antiguos», dijo con solemnidad. «Es refugio y juicio». Clara alzó la vista. «¿Juicio?», preguntó. «El agua revela lo que uno lleva dentro. Si el corazón está roto, lo muestra. Si está puro, lo limpia».
Ella bajó la mirada hacia su reflejo en la corriente. Por un instante, creyó ver el rostro de su padre entre las ondas. Cerró los ojos con fuerza, luchando contra el dolor. Tayen comprendió sin preguntar. Sabía que la mujer cargaba un pasado que aún la perseguía. Ambos se sentaron bajo la sombra de una roca. Tayen encendió un fuego pequeño y preparó carne seca. Clara sacó su cuaderno y comenzó a dibujar los símbolos tallados en la piedra. «Mi padre decía que los símbolos unen los mundos», susurró. «Tu padre buscaba oro en el alma de la tierra», respondió Tayen sin amargura. «Pero los espíritus no se venden». Clara lo miró sorprendida. «¿Cómo sabes eso?» «Porque todos los que vienen de tu mundo buscan lo que brilla, pero olvidan que el agua también brilla cuando refleja el sol». El silencio los envolvió. Tayen se levantó, inquieto. Había algo en el aire, una tensión que no venía del viento. Subió unos metros para observar el valle y, entre las sombras, vio humo. Se agachó de inmediato. Eran ellos. Garrett Boone y su grupo estaban rastreando con precisión, guiados por la rabia y el orgullo. Tayen bajó corriendo. «Debemos irnos», dijo con urgencia. Clara se levantó, confundida, pero la seriedad en su rostro la convenció. Recogieron sus cosas y se adentraron en un pasaje estrecho detrás de la cascada. El agua caía con fuerza, formando una cortina líquida que ocultaba la entrada. Detrás, el túnel se abría en una caverna iluminada por una grieta en el techo. Las paredes estaban cubiertas de pinturas antiguas, figuras humanas, animales, soles y lunas entrelazados. Clara caminó despacio, maravillada. «¿Qué lugar es este?», preguntó. «Un santuario», respondió Tayen. «Aquí los guerreros venían a hablar con los espíritus del agua y del fuego». Clara se acercó a una figura pintada que mostraba dos manos unidas sobre un río. «¿Qué significa?» «Significa unión», dijo él. «Dos almas bajo la misma verdad». Ella lo miró con curiosidad, pero antes de poder responder, un ruido metálico retumbó desde fuera. Tayen apagó la antorcha. El eco de cascos y voces resonó en la entrada. Garrett había llegado. «¡Busquen dentro!», ordenó una voz ronca. El apache no pudo ir lejos. Clara se estremeció. Tayen la tomó del brazo y la condujo hacia una grieta lateral. «Por aquí», susurró. Se arrastraron por el túnel estrecho, mientras las voces se acercaban. El aire se volvió más denso, y las gotas de agua les caían sobre la piel como suspiros del pasado. Finalmente salieron al otro lado del acantilado, donde el sol comenzaba a caer. Desde allí podían ver el valle cubierto por la sombra. Tayen ayudó a Clara a montar el caballo. A lo lejos se escucharon los primeros disparos. «¡Nos vieron!», gritó ella. «¡Sujétate!», respondió él, y espoleó al caballo. Corrieron cuesta abajo, mientras el sonido de las balas rebotaba contra las rocas. Una bala silbó cerca del hombro de Tayen. Otra golpeó una piedra, levantando chispas. El caballo relinchó, pero siguió galopando. La cascada quedó atrás, y el humo comenzaba a subir. Garrett, furioso, gritaba órdenes, jurando que los cazaría. Cuando el ruido de los disparos se desvaneció, Tayen redujo la marcha. El sol poniente teñía el cielo de rojo, y el viento olía a tierra quemada. Clara, temblando, se giró para mirar atrás. «Lo incendiaron», dijo con tristeza. Tayen no respondió. Sabía que el fuego consumía algo más que piedra y agua. También destruía un pedazo de su historia. «El fuego no mata al agua», murmuró finalmente. «Solo la hace renacer más fuerte». Clara lo miró con admiración. Había en él una calma que no venía del valor, sino de una fe profunda. Continuaron cabalgando hacia el norte. Cuando la noche cayó, divisaron luces tenues en la distancia, escondidas entre árboles.
Tayen sonrió por primera vez en días. «Mi gente», dijo. Clara lo miró sorprendida. «¿Tu aldea?» «Sí, allí nos esperarán». No sabía que entre esas luces se encontraba Kohana, el sabio chamán, y Aiyana, la hermana menor de Tayen, quienes cambiarían el rumbo de todo lo que estaba por venir. El destino apenas comenzaba a mostrarse, y el desierto, silencioso, guardaba su aliento antes de la próxima prueba. La noche había caído por completo cuando Tayen y Clara llegaron a la llanura, donde las luces parpadeaban entre los árboles. El aire olía a humo de leña y a tierra húmeda. Clara se aferraba a la montura, agotada, mientras el caballo descendía con cautela por un sendero cubierto de raíces. Al fondo, los ladridos de perros y el murmullo de voces confirmaron lo que Tayen ya sabía. Estaban cerca de su gente. Cuando cruzaron el último grupo de arbustos, la aldea apareció ante ellos, como un círculo de vida en medio del desierto. Las chozas de barro y piel formaban un semicírculo alrededor de un gran fuego central. Hombres y mujeres se movían en silencio, reparando herramientas o cocinando. Al ver a Tayen, varios se levantaron, sorprendidos. Los niños corrieron a su encuentro. Pero cuando todos notaron a la mujer blanca sobre su caballo, el murmullo se transformó en un silencio tenso. Tayen desmontó con calma y ayudó a Clara a bajar. Ella sintió las miradas sobre su piel, mezcla de curiosidad y desconfianza. Detrás del fuego, un anciano se levantó lentamente. Su cabello gris caía hasta los hombros, y sus ojos oscuros brillaban con una sabiduría que imponía respeto. Tayen se inclinó levemente. «Kohana», saludó. El anciano asintió sin sonreír. «Pensé que el desierto te había tragado, Tayen». «Aún no», respondió él, y luego agregó con gravedad. «Traigo a alguien que el espíritu del agua puso en mi camino». Kohana observó a Clara sin acercarse. Su mirada la atravesó como si quisiera leer lo que escondía su alma. «El agua no se mezcla con la sangre del trueno», dijo en voz baja, más como una advertencia que como un juicio. Tayen no bajó la vista. «No fue mi elección», contestó, pero el destino habló primero. De entre las sombras, una joven se acercó con paso rápido. Su cabello oscuro estaba trenzado y adornado con plumas rojas, y sus ojos brillaban como la noche misma. «¡Tayen!», exclamó. Era Aiyana, su hermana menor. Corrió a abrazarlo, pero al ver a Clara, su expresión cambió. «¿Quién es ella?», preguntó con dureza. «Una mujer que el desierto me pidió proteger», respondió Tayen. Aiyana lo miró incrédula. «¿Proteger? ¿A una blanca? ¿Después de todo lo que nos hicieron?». Su voz tembló, mezcla de ira y dolor. Kohana levantó una mano, deteniendo la discusión. «El fuego no se apaga con más fuego», dijo con calma. «Déjala descansar. El desierto siempre revela sus razones». Tayen asintió. Condujo a Clara hacia una choza vacía cerca del río. Ella seguía en silencio, sintiendo el peso de cada mirada. Dentro, el olor a hierbas secas y piel curtida le recordó lo lejos que estaba de su mundo. Tayen encendió una lámpara de aceite y señaló un rincón. «Duerme», dijo simplemente. Clara lo miró con gratitud. «Gracias, Tayen, por todo». Él no respondió. Se quedó un instante observándola antes de salir. Afuera, Aiyana lo esperaba. «No puedes quedártela aquí», dijo sin rodeos. «Traerá problemas». «Ya los tenemos», replicó Tayen. «Los hombres de Garrett no están lejos». Aiyana lo observó con preocupación. «¿Los viste?». «Sí, están rastreando». Kohana los escuchó desde su fogata y murmuró. «Entonces el viento del oeste trae guerra». Durante la noche, la aldea permaneció inquieta. Algunos hombres se reunieron con Tayen
para planear cómo proteger el perímetro. Otros vigilaban el río. Mientras tanto, Koana se acercó a la choza donde dormía Clara. Se sentó afuera, cantando en voz baja una melodía ancestral. Cuando la mujer despertó, lo vio allí, inmóvil, mirándola como si la esperara desde siempre. «No temas», dijo el anciano. «El miedo seca el alma, y tú ya has tenido suficiente de eso». Clara lo observó sorprendida. Su tono era severo, pero no hostil. «No entiendo tus palabras, pero siento su peso», dijo con voz temblorosa. Kohana asintió. «No necesitas entenderlas. El desierto habla en el idioma del corazón». Al amanecer, el cielo se tiñó de un naranja profundo. Tallen fue al río a limpiar su arco. Clara lo siguió. «No me quieren aquí», dijo, mirando el reflejo del agua. «Te temen», respondió él. «¿Y tú? ¿También me temes?» «No, pero temo lo que el destino te pide». Ella lo miró, intentando descifrarlo. «¿Qué crees que me pide?» «Que sanes lo que tu sangre rompió». Clara bajó la mirada, sintiendo la punzada de la culpa. «Mi padre», empezó a decir. Él solo buscaba conocimiento. Tallen negó con la cabeza. «El conocimiento sin respeto es veneno». Un grito rompió el silencio. Aiyana apareció corriendo desde el bosque. «¡Humo! ¡Hay humo en el sur!» Tallen y Kohana salieron de inmediato. Desde la colina se podía ver una columna de humo negro ascendiendo al cielo. «¡Garrett!», dijo Tallen con rabia contenida. «Se acercan», confirmó Kohana. Los guerreros comenzaron a prepararse. Aiyana tomó un arco. «Si vienen por ella, tendrán que pasar por mí». Tallen la miró con orgullo y tristeza. «No es su culpa», dijo. «Pero es su sombra la que nos sigue», respondió ella. Esa tarde, el anciano reunió a todos alrededor del fuego. «Escuchen», dijo con voz grave. «El viento sopla con furia y los espíritus están inquietos. No debemos luchar con odio, sino con propósito. Esta mujer llegó por una razón. Si el agua la eligió, el fuego debe probarla». Tallen comprendió que Kohana hablaba de un ritual. «¿El de purificación?», preguntó. «Sí», afirmó el chamán. «Al caer la noche, ella se bañará en el río sagrado. Si el agua la acepta, la protegeremos. Si no, el destino decidirá». Clara, aunque no entendía las palabras, percibió la solemnidad. Tallen se acercó y trató de explicarle en gestos lo que ocurriría. Ella asintió, aceptando sin resistencia. «Si eso prueba que no soy una amenaza, lo haré», dijo con voz firme. Esa noche, bajo la luna llena, toda la aldea se reunió junto al río. Kohana trazó símbolos en el suelo con polvo rojo y cantó en su lengua ancestral. Clara, vestida con una túnica ligera, se adentró lentamente en el agua. El reflejo plateado de la luna cubría su piel. Tallen la observaba desde la orilla, sintiendo un nudo en el pecho. Cuando ella se sumergió, un silencio absoluto se apoderó del lugar. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Luego, Clara emergió del agua. En su mano sostenía una piedra turquesa que el río había traído hasta ella. Kohana sonrió. «El agua la ha aceptado», declaró. Aiyana bajó el arco y los demás soltaron un suspiro de alivio. Tallen cerró los ojos, agradeciendo al cielo. En ese momento, una estrella fugaz cruzó el firmamento, como una señal de los antiguos. Pero mientras la aldea celebraba en silencio, en el borde del desierto, Garrett Boone y sus hombres se acercaban, guiados por el resplandor del fuego nocturno. La tormenta que Kohana había predicho ya se cernía sobre ellos. El agua había aceptado a Clara, pero el fuego aún tenía su veredicto. El amanecer no trajo paz. Un viento cálido recorrió la aldea, levantando el polvo como si los espíritus quisieran advertir del peligro que se acercaba. Tallen estaba junto al río, observando cómo Clara dormía envuelta en una manta.
Su rostro se veía sereno, pero él sentía que la calma era solo un espejismo antes de la tormenta. A lo lejos, en el horizonte, una fina línea de humo se elevaba. Los hombres de Garrett Boone estaban cerca. Kohana se acercó con paso lento, apoyado en su bastón tallado con símbolos antiguos. «El fuego del hombre blanco avanza», dijo sin rodeos. «Hoy el destino de todos será probado». Tallen asintió, su mirada fija en el horizonte. «Lucharemos», respondió. «Sí, pero no con odio», advirtió el anciano. «El odio no protege, solo devora». Tallen bajó la cabeza. Sabía que Kohana tenía razón, pero dentro de él, el fuego ya ardía. La aldea se preparó con rapidez. Los hombres afilaron lanzas, tensaron arcos y colocaron trampas en los senderos. Aiyana, con el cabello trenzado y los ojos llenos de determinación, se unió a los guerreros. Tallen intentó detenerla, pero ella lo enfrentó con firmeza. «No soy una niña, hermano. Si ellos vienen, no quiero esconderme. Quiero luchar contigo». Tallen no insistió. La sangre apache no conocía el miedo, solo el deber. Mientras tanto, Clara observaba desde la distancia. Se sentía fuera de lugar, inútil. Todo esto era por ella, y aunque el río la había aceptado, no podía ignorar que era su pasado el que traía la destrucción. Se acercó a Kohana, que preparaba un pequeño altar con piedras y ceniza. «Kohana», dijo, esforzándose por pronunciar su nombre. «Si esto sucede por mí, puedo irme. Tal vez así se salven». El anciano sonrió con tristeza. «No puedes huir de lo que los espíritus ya decidieron. Si el agua te eligió, es porque debías estar aquí». De repente, un cuerno de guerra resonó en la distancia. Tallen giró la cabeza de inmediato. En la colina, siluetas de jinetes se recortaban contra el sol. Garrett Boone estaba al frente, con su abrigo oscuro y su mirada fría. Levantó el rifle y gritó algo que el viento arrastró hasta la aldea. «¡Entréguenla y no habrá sangre!». Aiyana disparó una flecha que se clavó en la arena frente a él. «¡Entonces tendrán fuego!», gritó Garrett con rabia. La primera explosión resonó como un trueno. Los hombres de Garrett comenzaron a disparar, y la aldea se convirtió en un caos. Tallen corrió hacia el frente, disparando sus flechas con precisión. Una de ellas alcanzó a un jinete, que cayó del caballo con un grito. Clara se refugió detrás de una choza, las manos temblorosas. El ruido del metal y los gritos llenaban el aire. Kohana permanecía en el centro, entonando cantos antiguos que pedían protección a los espíritus del agua y del fuego. Aiyana luchaba a su lado, moviéndose con agilidad. Sus flechas parecían guiadas por la luna misma. Pero los hombres de Garrett eran muchos, y las armas de fuego comenzaban a abrir brechas en las defensas. Tallen la vio caer de rodillas tras una explosión cercana. Corrió hacia ella, esquivando balas. «¡Aiyana!», gritó, levantándola del suelo. Ella sangraba por el brazo, pero sonrió débilmente. «No pares, hermano. El fuego no debe alcanzar el río». Las chozas comenzaron a arder. El olor a humo y madera quemada llenaba los pulmones. Tallen ayudó a Aiyana a ponerse a salvo detrás de una roca y volvió a la lucha. Garrett avanzaba lentamente, su rifle apuntando hacia el centro de la aldea. «¡Tallen!», gritó Clara, viendo cómo el enemigo se acercaba. «¡Vienen hacia ti!». Él giró justo a tiempo para esquivar una bala. Se lanzó al suelo, rodó y disparó una flecha que atravesó el hombro de uno de los hombres. El fuego crecía. Los niños y ancianos corrían hacia el río, guiados por Kohana, que cantaba más fuerte cada vez. Garrett alcanzó la plaza central. Con el rostro cubierto de sudor y polvo, gritó: «Tallen, sal y entrégame a la mujer. No quiero matar a más de los tuyos». Tallen apareció entre el humo, su arco en alto.
El desierto ya te juzgó, Garrett, dijo con voz firme. No hay redención para quien profana el alma del agua. Garrett rió con desprecio. ¿El agua? Yo solo quiero lo que me pertenece. Nada te pertenece aquí, respondió Tayen. Esta tierra no tiene dueño. Garrett disparó, y la bala rozó el brazo de Tayen. El guerrero soltó una flecha al mismo tiempo, que se clavó en el pecho del enemigo. Garrett retrocedió, sorprendido, y cayó de rodillas. A su alrededor, los pocos hombres que quedaban comenzaron a huir, dejando tras de sí el caos y las llamas. El fuego devoraba la aldea, iluminando la noche como un infierno abierto. Clara corrió hacia Tayen, que se arrodillaba junto al cuerpo de Aiyana. Ella respiraba con dificultad. «No llores, hermano», susurró. «Los espíritus me llaman. El agua te guiará». Tayen apretó su mano, con el rostro cubierto de lágrimas y hollín. «No te irás sola», dijo. Pero ella sonrió. «Nunca estoy sola. El viento está conmigo». Kohana se acercó y puso una mano en el hombro del joven. «Su espíritu volverá al río», dijo con voz baja. «Así es el ciclo». Tayen se levantó, mirando la aldea en ruinas. Clara lo observaba, el corazón destrozado. «Lo siento», dijo entre sollozos. «Todo esto es por mí». Él la miró, los ojos llenos de fuego y tristeza. «No, Clara. Esto es por lo que el mundo olvidó, por la codicia, por la falta de respeto a la tierra». Cuando el amanecer se filtró entre el humo, la batalla había terminado. Los cuerpos eran sombras sobre la arena negra. El río, sin embargo, seguía fluyendo, limpio y silencioso. Tayen se arrodilló junto al agua, lavó sus manos manchadas de sangre y cerró los ojos. «El fuego nos probó», murmuró. «Ahora el agua debe sanar». Kohana levantó su bastón hacia el cielo. «El ciclo no termina aquí. El agua ha elegido, y su viaje no ha terminado». Tayen miró a Clara, que se mantenía en pie junto al río, con los ojos llenos de lágrimas y determinación. En su interior sabía que la batalla apenas había revelado una parte del propósito que los unía. El fuego había dejado cenizas, pero también una promesa. De esas cenizas, algo nuevo debía nacer. El sol ascendía lentamente sobre la llanura, tiñendo de oro las cenizas humeantes de la aldea. El aire olía a madera quemada y a silencio. Tayen caminaba entre las ruinas con pasos pesados, como si cada huella suya llevara el peso de los que ya no estaban. A su alrededor, las chozas eran solo esqueletos negros y el viento levantaba remolinos de polvo. Los cuervos volaban en círculos sobre el valle, graznando como heraldos del duelo. Kohana se encontraba de pie junto al río, murmurando oraciones antiguas. Sus labios movían palabras que parecían venir desde el principio del mundo. Clara, a unos pasos detrás, observaba en silencio. Aún temblaba cada vez que el viento soplaba, y el sonido de algo cayendo la hacía girar sobresaltada. Tayen, cubierto de hollín, se detuvo frente al cuerpo sin vida de Aiyana, envuelto en una manta tejida con plumas y cuentas. La miró con los ojos vacíos, pero sin lágrimas. Había llorado toda la noche. Kohana levantó el bastón. «El fuego purifica, pero también separa», dijo con voz grave. «Hoy devolvemos al espíritu del agua lo que el fuego tomó». Tayen asintió sin decir palabra. Juntos cargaron el cuerpo de Aiyana hasta la orilla. Clara observaba cada movimiento, intentando comprender la solemnidad del ritual. El anciano trazó un círculo de piedras y colocó flores silvestres alrededor. Luego, con una jarra de barro, vertió agua sobre las manos de la joven muerta. «Que su alma siga el camino del río», dijo Tayen en voz baja, «donde el sol toca el horizonte y la tierra se encuentra con los cielos». Clara se arrodilló junto a ellos, y aunque no entendía la lengua, repitió el gesto,
tomando un puñado de agua y dejándola caer sobre la corriente. En su interior sintió algo romperse. Era como si el río reconociera su culpa, y a la vez su arrepentimiento. Kohana cerró los ojos, inhaló profundamente y habló sin mirar a nadie. Los hombres blancos volverán, el fuego los llama, pero no encontrarán nada aquí, solo ceniza y memoria. Tallen lo miró con rabia contenida. ¿Y nosotros? ¿También nos convertiremos en ceniza? El anciano negó con la cabeza. No, Tallen, tu camino aún no ha terminado. Los espíritus te llaman al norte, donde el agua y la montaña se tocan. Allí encontrarás lo que el destino quiere mostrarte. Clara dio un paso al frente. Yo iré con él, dijo con voz temblorosa, pero firme. Kohana la observó durante un largo silencio, y luego asintió. El agua los unió. Solo el agua puede separarlos. Pero recuerden esto, quien viaja hacia los espíritus nunca vuelve siendo el mismo. El viaje comenzó al caer la tarde. Tallen y Clara, junto con Kohana, abandonaron la aldea devastada. El caballo cargaba los pocos suministros que quedaban, y sobre su lomo colgaba el arco de Aillana, símbolo de que el espíritu de la guerrera los acompañaba. El desierto, tras el fuego, parecía otro. El suelo oscuro, el aire denso, el silencio absoluto. Clara caminaba detrás de Tallen, agotada pero decidida. Después de horas de marcha, llegaron a una zona donde las dunas se abrían en un valle cubierto de rocas rojizas. Allí, Kohana se detuvo. Aquí empieza el territorio de los antiguos, dijo. El camino no está marcado, pero el viento sabe a dónde ir. Tallen lo miró con incertidumbre. ¿Cuánto tiempo nos tomará llegar? Hasta que el agua te hable, respondió el anciano. Acamparon junto a una roca grande con forma de águila. Tallen encendió un fuego pequeño, y Clara se sentó frente a las llamas, abrazando las rodillas. Nunca vi tanto silencio, murmuró. Es como si la tierra misma estuviera de luto. El desierto también llora, respondió Tallen, pero sus lágrimas son de arena. Ella lo miró con ternura. Aillana, murió por protegerme. No sé cómo agradecerlo. Tallen desvió la mirada hacia el fuego. No hay deuda. Ella murió cumpliendo su destino, y ahora yo debo cumplir el mío. Kohana se acercó con una rama ardiendo. El fuego no solo destruye, dijo mientras avivaba las brasas. También revela lo que la oscuridad oculta. El anciano tomó un puñado de polvo y lo lanzó al fuego. Las chispas se elevaron, formando figuras danzantes. Clara las observó fascinada. En las sombras del humo creyó ver rostros, siluetas humanas y el destello del agua. Kohana habló con voz profunda. Los espíritus muestran lo que debe ser recordado. Tallen, tu pueblo olvidó una promesa antigua. El agua salvó a los tuyos una vez, pero los hombres la traicionaron buscando poder. Tallen frunció el ceño. ¿Qué promesa? La de proteger el corazón del agua, respondió Kohana. Un lugar sagrado donde el espíritu vive en calma. Si ese lugar muere, el desierto también morirá. Clara lo escuchaba con el corazón acelerado. Recordó las palabras de su padre, los mapas, las notas en su cuaderno. Mi padre hablaba de un lago escondido, dijo, donde la tierra respiraba y el agua brillaba incluso de noche. Kohana asintió lentamente. Tu padre buscaba el corazón, pero lo hizo con avaricia, no con fe. Tallen la miró. ¿Y tú lo conoces? Preguntó. No, respondió ella, pero él me mostró el símbolo antes de morir. Abrió el cuaderno, temblando, y señaló un dibujo, un círculo rodeado por 3 líneas ondulantes. Kohana entrecerró los ojos. El signo del espíritu del agua, susurró, el mismo que los antiguos dejaron grabado en las piedras del norte. El anciano se puso de pie.
Debemos llegar allí. Solo el corazón del agua puede limpiar el fuego del hombre. Tayen miró el horizonte, donde las montañas se alzaban como murallas oscuras. Entonces iremos, dijo con firmeza. Clara lo observó, notando que, por primera vez, su voz tenía una mezcla de fuerza y esperanza. Esa noche, mientras Kohana dormía, Clara y Tayen permanecieron despiertos junto al fuego. Ella rompió el silencio. ¿Crees que el agua puede perdonarnos?, preguntó en voz baja. Tayen miró el reflejo de las llamas en sus manos. El agua no juzga, respondió. Solo muestra lo que somos. Si la miras y no temes lo que ves, entonces ya te ha perdonado. El viento sopló con fuerza, apagando una parte del fuego. Tayen lo avivó lentamente, mientras las sombras danzaban sobre la arena. En el horizonte, una línea de nubes se movía como un ejército oscuro. No lo sabían aún, pero entre esas montañas los esperaba no solo el corazón del agua, sino también la verdad sobre lo que unió sus destinos. Cuando Clara cerró los ojos, agotada, Tayen levantó la vista al cielo y murmuró: «Ayana, guíanos, que el agua nos hable antes de que el fuego vuelva a alcanzarnos». El viento respondió con un susurro, y por un instante, Tayen juró escuchar una voz femenina en el aire, dulce y distante, como si su hermana siguiera caminando entre las estrellas. El amanecer llegó con un resplandor pálido, casi gris, cubriendo el desierto con una luz cansada. Tayen caminaba al frente, guiando al caballo que llevaba las provisiones. Kohana avanzaba más atrás, apoyándose en su bastón, mientras Clara luchaba por mantener el ritmo. Sus pies dolían y la arena parecía más pesada que nunca. El viento soplaba del norte, trayendo consigo el olor del agua lejana. Sabían que se acercaban a las montañas donde, según la leyenda, dormía el corazón del agua. Durante días caminaron sin descanso, guiados por los símbolos tallados en las rocas y las historias que Kohana recitaba bajo la luz de la luna. Cada noche, el anciano hablaba del equilibrio entre el fuego y el agua, de cómo los hombres habían roto el pacto antiguo buscando oro y poder. Clara escuchaba en silencio, sintiendo cada palabra como un eco de culpa. Tayen, en cambio, no hablaba. Su mirada estaba siempre fija en el horizonte, donde las montañas parecían llamarlo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer, Clara se detuvo y miró hacia atrás. En la distancia, vio algo que la hizo estremecer, una nube de polvo que se movía con rapidez. «Tayen», dijo en voz baja, «creo que no estamos solos». Él se giró. Su mirada se volvió tensa. Subió a una roca y observó con atención. Una columna de jinetes avanzaba en su dirección. El corazón le dio un vuelco. «Son ellos», susurró. Kohana frunció el ceño. «El fuego del hombre blanco no descansa». Tayen ayudó a Clara a montar y tomó las riendas del caballo. «Debemos llegar al paso antes del anochecer», dijo con urgencia. El grupo comenzó a moverse con rapidez, siguiendo un sendero estrecho que se retorcía entre los riscos. Los cascos de los caballos enemigos resonaban detrás, acercándose cada vez más. El aire se llenó del eco de los disparos. Las balas rebotaban en las piedras, levantando chispas. Clara se agachó, cubriéndose la cabeza. Tayen giró y disparó una flecha que se clavó en el pecho del hombre que lideraba el grupo perseguidor. El sonido de su caída fue tragado por el viento. «¡Sigue!», gritó Tayen. Subieron por un desfiladero estrecho, y justo cuando el enemigo estaba a punto de alcanzarlos, una piedra enorme cayó desde lo alto del acantilado, bloqueando el paso. Kohana levantó su bastón, murmurando un canto que parecía venir desde la tierra misma. «Los espíritus aún escuchan», dijo con voz temblorosa. Tayen lo miró,
comprendiendo que no todo lo que los seguía era humano. Cuando por fin el sol desapareció, llegaron a una cueva al pie de las montañas. El aire allí era fresco y húmedo, y un murmullo de agua resonaba desde el fondo. Clara encendió una antorcha y avanzó unos pasos. En las paredes, los símbolos antiguos brillaban como si estuvieran vivos. «Es el mismo dibujo que hizo mi padre», murmuró. Kohana asintió. «Aquí duerme el corazón del agua, pero solo los que llegan sin fuego en el alma pueden verlo». Tallen miró a Clara con intensidad. «El agua te eligió una vez. Ahora debes enfrentarte a su verdad». Ella asintió con un temblor en la voz. «Estoy lista». El anciano colocó su bastón en el suelo y comenzó a entonar una oración. La luz de la antorcha se reflejaba en el agua subterránea que brotaba del fondo de la cueva, creando destellos azules sobre las paredes. Clara dio un paso hacia adelante y el suelo tembló ligeramente. El murmullo del agua se convirtió en un canto. Gotas comenzaron a caer del techo, formando un círculo alrededor de ella. Kohana levantó los brazos. «El agua te ve, hija del trueno», dijo. «Muéstrale tu corazón». Clara cerró los ojos y, por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, una visión la golpeó. Vio a su padre excavando entre rocas, su rostro cubierto de desesperación. Luego, fuego, destrucción y el eco de gritos. Despertó jadeando, las lágrimas corriendo por su rostro. «¡Mi padre!». Destruyó lo que juró proteger. Tallen la sostuvo por los hombros. «Ahora tú puedes sanar lo que él rompió». Kohana se acercó lentamente. «El agua te mostró la verdad», dijo. «Pero la redención exige sacrificio». Clara lo miró, temblando. «¿Sacrificio?», preguntó. «Nada se limpia sin entregar algo», respondió el anciano. De pronto, un disparo resonó fuera de la cueva. El eco rebotó en las paredes como un rugido. Tallen se giró de inmediato. «¡Nos encontraron!», dijo. Clara retrocedió, aterrada. Kohana tomó su bastón. «El agua nos trajo hasta aquí. Ahora debemos proteger su corazón». Tallen apagó la antorcha con un golpe y se preparó. En la oscuridad, solo el resplandor azul del agua iluminaba sus rostros. A lo lejos se escuchaban voces. Los hombres de Garrett habían seguido el rastro hasta las montañas. Tallen tensó el arco, su respiración firme. «Que el fuego venga», murmuró. «El agua ya está lista para responder». El rugido del viento se mezcló con el de los truenos. Afuera, las nubes se arremolinaban y la lluvia comenzó a caer por primera vez en semanas. El destino estaba a punto de sellarse. El cielo se había convertido en un mar de tormenta. Relámpagos cruzaban las nubes con furia, iluminando las montañas como si los dioses apache hubieran despertado. Dentro de la cueva, el sonido del trueno se mezclaba con el rugido del agua subterránea, que comenzaba a agitarse. Tallen, empapado por la lluvia que caía desde la entrada, sostenía el arco con firmeza. Sus ojos se clavaban en la oscuridad del túnel exterior, donde los hombres de Garrett se acercaban con pasos rápidos y armas en mano. «No dejes que crucen el círculo del agua», advirtió Kohana mientras colocaba piedras sagradas alrededor del estanque que brillaba con luz azulada. «Si lo profanan, todo morirá, incluso la tierra que amamos». Tallen asintió y con un movimiento rápido disparó la primera flecha. El proyectil surcó el aire, silbando como una serpiente, y se hundió en el pecho del primer invasor. Un segundo disparo resonó en respuesta, haciendo saltar chispas de las paredes. Clara se cubrió tras una roca, su corazón latiendo con violencia. A través del humo y la lluvia, vio la silueta de Garrett Boone, avanzando con paso lento pero seguro. «¡Basta, Tallen!», gritó Garrett. «No tienes por qué morir aquí. Entrégame a la mujer, y te dejaré vivir».
Tayen salió de las sombras con la mirada encendida. «No entiendes nada», respondió con voz grave. «Ella no te pertenece. Nadie pertenece a nadie». Garrett sonrió con frialdad. «Todo lo que toco es mío», dijo, levantando el rifle. Antes de que pudiera disparar, una ráfaga de viento entró en la cueva, apagando las antorchas. El agua del estanque comenzó a elevarse en espirales luminosas. Clara miró aterrada. La superficie ya no era solo agua. Era un espejo que reflejaba algo vivo. Kohana levantó el bastón y entonó un canto ancestral. La cueva entera vibró como si el corazón de la montaña latiera. Garrett retrocedió un paso, confundido. «¿Qué demonios?», murmuró. Tayen aprovechó la distracción para atacar. Corrió hacia él, esquivando disparos, y lo derribó con un golpe directo. Ambos cayeron al suelo, forcejeando entre el barro y el agua que ya les llegaba a las rodillas. Clara gritó, pero Kohana la detuvo con un gesto. «No intervengas», dijo. «Este es el juicio del agua». Garrett logró zafarse y tomó una piedra, golpeando a Tayen en el rostro. El guerrero cayó, aturdido. «¡Mira lo que has protegido!», gritó el hombre blanco. «Una ilusión, una maldición de tu gente. No hay espíritus, solo tierra y oro». Se volvió hacia el estanque, con los ojos llenos de codicia. Dio un paso dentro del círculo sagrado. En ese instante, el rugido del agua se transformó en un grito. Un torrente de luz azul lo envolvió por completo. Garrett intentó retroceder, pero sus piernas se hundieron en la corriente líquida que lo tragaba sin piedad. Clara cerró los ojos, horrorizada. Cuando los abrió, Garrett había desaparecido. El estanque volvió a quedar quieto, sereno, como si nada hubiera ocurrido. El silencio cayó sobre la cueva, solo roto por la respiración entrecortada de Tayen. Kohana lo ayudó a levantarse. «El agua ha hablado», dijo el anciano. «Ha limpiado el fuego que la profanó». Tayen miró el estanque con reverencia. En su superficie brillaban destellos de luz que formaban figuras humanas, como si los espíritus de los antiguos se movieran bajo el agua. Entre ellos, reconoció el rostro de Aiyana. Ella sonreía, y su voz pareció flotar en el aire. «El ciclo continúa, hermano. No temas al cambio». El guerrero cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Clara se acercó lentamente al borde del estanque. «Kohana, ¿qué pasará ahora?», preguntó con voz temblorosa. «Ahora el agua decidirá», respondió el anciano. «Tú fuiste elegida, pero el equilibrio necesita más que fe». Clara frunció el ceño. «¿Qué significa?». Kohana la miró con una mezcla de ternura y tristeza. «El corazón del agua debe tener un guardián. Garrett quiso poseerlo y fue destruido, pero alguien debe entregarse a él, o la corriente se detendrá». La comprensión golpeó a Clara como un rayo. «¿Quieres decir que debo quedarme?». El anciano asintió lentamente. Tayen dio un paso adelante. «No», dijo con firmeza. «Ella no puede». Kohana lo miró en silencio. «El agua la eligió Tayen. No eligió a ninguno de nosotros». Clara respiró hondo. «Si mi padre destruyó este lugar, yo debo repararlo», dijo, mirando al guerrero. «Es mi destino». Tayen negó con la cabeza, los ojos ardiendo. «No puedo perderte también». Ella le tomó la mano con suavidad. «No me perderás. Estaré aquí, en cada gota, en cada corriente. El agua nunca muere». Kohana comenzó a entonar un último canto. El estanque brilló con intensidad. Clara dio un paso hacia adelante, luego otro. Sus pies tocaron el agua, pero esta vez no había frío, solo paz. Una ráfaga de viento sopló en la cueva, y una lluvia ligera comenzó a caer desde el techo. Tayen la vio girarse hacia él por última vez. «Gracias», susurró, «por mostrarme lo que significa vivir». Y luego, lentamente, su cuerpo se desvaneció en la luz,
El resplandor se extinguió y el silencio volvió. Tayen cayó de rodillas, con el corazón desgarrado. Koana se acercó y apoyó una mano sobre su hombro. «Ella no murió», dijo. «Solo cambió de forma. Desde hoy, cada río que fluya llevará su nombre». El guerrero levantó la mirada hacia el agua, donde ahora solo quedaba un reflejo sereno. «Entonces que el mundo nunca la olvide», murmuró. Afuera, la lluvia cesó, y el desierto comenzó a florecer bajo la luz del amanecer. Tayen salió de la cueva con el bastón de Kohana en una mano y el arco de Aiyana en la otra. El viento soplaba suave, trayendo el murmullo del agua entre las piedras. Por primera vez, el desierto no parecía vacío, parecía vivo. Kohana lo siguió despacio. «El ciclo está completo», dijo, «pero el corazón del agua siempre necesitará a quien lo recuerde». Tayen asintió. «Yo lo haré». El anciano sonrió. «Entonces el espíritu vivirá para siempre». El sol comenzó a elevarse sobre las montañas y una fina neblina azul flotó sobre el valle. En ella, por un instante, Tayen creyó ver a Clara sonriendo, su rostro reflejado en el brillo del agua. Supo entonces que no estaba sola, que nunca lo estaría. El sol del amanecer bañaba la tierra con una luz dorada que hacía brillar las gotas de rocío sobre las hojas. El desierto, que días atrás ardía bajo el fuego y la destrucción, ahora respiraba en silencio. Brotes verdes emergían de la arena, como si la vida misma hubiera despertado de un largo sueño. Tayen avanzaba lentamente por el valle, acompañado solo por el sonido del viento y el murmullo lejano del agua. En su rostro se leía el cansancio de quien ha visto el fin y el principio del mundo al mismo tiempo. En su espalda llevaba el arco de Aiyana, y en su mano el bastón de Kohana, símbolos del pasado que debía honrar. Habían pasado 3 días desde aquella noche en la cueva. Kohana lo acompañó durante el descenso de las montañas, pero su cuerpo, ya viejo y cansado, comenzó a debilitarse. El anciano caminaba despacio, mirando el horizonte con serenidad. En una de las noches, bajo un cielo lleno de estrellas, Tayen encendió un fuego pequeño y le ofreció agua en una vasija. «El desierto vuelve a respirar», dijo el guerrero, rompiendo el silencio. «Sí», respondió Kohana, con una voz que apenas era un susurro, «porque el corazón del agua ha despertado, pero cada renacimiento tiene su precio». Tayen bajó la mirada. «Clara», murmuró. El anciano asintió lentamente. «Ella no se fue. Está en cada corriente, en cada nube, en la lluvia que volverá a caer sobre esta tierra. El sacrificio más grande es el que no se anuncia». Y ella lo comprendió. Esa misma noche, Kohana se durmió junto al fuego y no volvió a despertar. Tayen lo enterró al amanecer, en la cima de una colina, desde donde se veía el río brillar como una serpiente de luz. Sobre la tumba colocó el bastón del anciano, adornado con piedras turquesas y plumas. «Que tu voz siga guiando el viento», dijo en voz baja. «Ahora me toca seguir solo». Durante días, Tayen caminó sin rumbo fijo, siguiendo el curso del río que descendía desde las montañas. Cada vez que el sol caía, el agua reflejaba tonos azules que le recordaban a los ojos de Clara. A veces, cuando el viento soplaba entre los cañones, juraba escuchar su voz, susurrando palabras que no comprendía, pero que lo llenaban de paz. En los pueblos más lejanos, la gente comenzó a notar los cambios. Donde antes la tierra estaba seca, el agua volvía a fluir. Los animales regresaban, y las flores silvestres cubrían los caminos. Nadie entendía la razón, pero todos hablaban de un milagro. Los ancianos apache decían que el espíritu del agua había despertado, que una nueva guardiana velaba por ellos. Una tarde, Tayen llegó a una pequeña aldea en el borde del desierto.
Los niños lo miraron con curiosidad mientras él bebía del pozo del pueblo. Una mujer mayor se le acercó. «Dicen que el guerrero del norte trajo la lluvia», le dijo. «Que los dioses escucharon su súplica. ¿Eres tú ese hombre?» Tayen sonrió levemente. «No, solo fui testigo de quienes realmente salvaron esta tierra». La anciana asintió, sin entender del todo, y le ofreció pan y agua. Esa noche, Tayen se alejó de la aldea y subió a una colina solitaria. Desde allí podía ver el horizonte extenderse hasta perderse en la oscuridad. Sacó de su bolsa una pequeña piedra turquesa, la misma que Clara había sostenido cuando emergió del río. La sostuvo entre sus manos, sintiendo su calor. «El agua no juzga», dijiste, murmuró. «Solo muestra lo que somos. Tal vez ahora entiendo, porque el agua me mostró quién debía ser». El viento comenzó a soplar más fuerte. En la distancia, un trueno retumbó, y las primeras gotas de lluvia cayeron sobre su rostro. Cerró los ojos. No era una tormenta común. La lluvia caía suave, constante, como una bendición. El olor a tierra mojada llenó el aire, y el desierto entero pareció inclinarse ante ella. Tayen se arrodilló, dejando que el agua corriera por sus manos. En el reflejo de una de las gotas vio, por un instante, el rostro de Clara sonriendo. El sonido del agua se volvió un susurro familiar. «No me perdiste, Tayen», parecía decir la voz. «Solo cambié de forma. Estoy aquí, en cada río, en cada nube. En la vida que vuelve él», sonrió, con lágrimas mezcladas con la lluvia. «Entonces no caminaré solo», respondió. «Nunca lo harás», repitió el viento. Cuando la lluvia cesó, un arco iris cruzó el cielo. Tayen se levantó y miró el horizonte. El sol comenzaba a salir, y con él, el futuro. Sabía que su misión no era quedarse, sino llevar la historia a otros. El equilibrio debía mantenerse, y el recuerdo de Clara, Aiyana y Kogana no podía perderse. Meses después, los viajeros del oeste comenzaron a hablar de un hombre solitario que vagaba entre los cañones, ayudando a los pueblos que sufrían sequías. Decían que aparecía justo antes de la lluvia, que sus manos estaban siempre húmedas y sus ojos brillaban como si llevaran dentro el reflejo de un río. Algunos lo llamaban el guardián del agua, otros simplemente Tayen, el hijo del desierto. Una noche, mientras descansaba junto a un fuego en medio de la nada, Tayen levantó la vista al cielo estrellado. El sonido del agua le llegaba de algún lugar lejano, como un latido constante. Kogana tenía razón, susurró. El ciclo nunca termina. El agua y el fuego son uno, y ambos viven en nosotros. En la distancia, el río resplandecía bajo la luna. Tayen dejó la piedra turquesa sobre la arena y se alejó caminando, sin mirar atrás. La corriente se la llevó lentamente, haciéndola girar hasta perderse en la oscuridad. Y mientras la piedra desaparecía, el viento pareció cantar una melodía suave, como una despedida y un renacer al mismo tiempo. El desierto volvió a dormir bajo el manto de la noche, pero su corazón seguía latiendo, alimentado por el agua que fluía en silencio entre las rocas, y en cada gota que tocaba la tierra vivía un recuerdo, un juramento eterno entre el hombre, la naturaleza y el amor que había desafiado la muerte. Porque el agua, al final, no pertenece a nadie, pero a través de ella, todos permanecen. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.